Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará la improvisación de un discurso. En varias ocasiones y circunstancias es posible que se requiera improvisar un discurso, ya sea en la esfera familiar o en la institución educativa. La improvisación es un ejercicio que desarrolla las destrezas de la expresión oral y prepara para exponer en un público con mucha seguridad. Por ejemplo, en el examen oral, al presentar proyectos o en una entrevista. Esta práctica permite ejercitar habilidades analíticas y de pensamiento crítico, al tiempo que mejora el desempeño en el uso de recursos retóricos de lenguaje figurado. Una técnica de improvisación amigable, el discurso en línea. ¿A qué se refiere? Esa técnica propone una serie de ejercicios para practicar la improvisación en un grupo y recibe la retroalimentación de quien escucha. Primera práctica de improvisación. Se recomienda que lo practique por lo menos entre dos personas, ¿ya? Entre dos personas para que exista esta retroalimentación. Primero hay que establecer el tema. Por ejemplo, ¿qué es más importante para la vida? ¿La inteligencia o la sensibilidad? Tenemos ya ahí el tema. Entonces, la persona que va a realizar este discurso improvisado tiene que brindar toda la información necesaria e importante de este tema, utilizando una buena vocalización, gestos, cuidando el lenguaje corporal, llamando la atención o colocando énfasis de lo que estoy diciendo en algunas palabras, para que después exista una retroalimentación de la otra persona de igual manera referente a este tema. Otro tema también que pueden realizar en casa es cuál ha sido el máximo invento de la humanidad. ¿Ya? Entonces, presenta la información de ese tema. Utiliza un buen vocabulario, una buena modulación de la voz, cuida el lenguaje corporal y gestual, y también la otra persona realiza la retroalimentación siguiendo estas características que nombré anteriormente. La segunda práctica de improvisación. Una vez terminada la primera práctica, sigue el ejercicio de improvisación, esta vez solo entre dos personas, ¿ya? De igual manera, pueden elegir otro tema y seguir improvisando su discurso. Al inicio se decía que esta técnica la puede realizar en grupo, ¿ya? Pero recuerde, si no tiene a varias personas quien le ayude a realizar este ejercicio en casa, puede hacerlo mínimo entre dos personas. Ahora, si me encuentro solo, puede realizarlo frente a un espejo. Establece usted el tema, presenta toda la información necesaria, cuidando el lenguaje corporal, gestual, modulación de la voz, y lo realiza frente a un espejo para que usted sepa cómo lo está realizando. Se ve a sí mismo. Recomendaciones para hablar y escuchar en un ejercicio de improvisación. Para hablar, ¿ya? Habla con emoción, como si contaras una historia. Usa un lenguaje formal, pero evita palabras rebuscadas, es decir, técnicas, palabritas que la otra persona no puede entender. Sintetiza el mensaje con una frase corta que sean fáciles de recordar. Utiliza un lenguaje gestual natural sin exageraciones, ¿ya? Es decir, cuida el lenguaje corporal y mueve las manos cuando sea necesario, sí, también muévete un poquito por el escenario, sí, pero no hagas movimientos muy exagerados. Para escuchar, presta atención a lo que dicen los demás. Mantén una postura corporal receptiva. Toma en cuenta los aspectos positivos y los que haya que reforzar para comentar a tu interlocutor, a fin de que mejore su discurso. No utilices dispositivos electrónicos, ¿ya? Es decir, la persona está eh, dando su discurso y usted está en el teléfono. Entonces eso no se debe hacer. Siempre tenemos que poner atención y tener mucho respeto para la persona que está hablando. Vamos a contestar estas preguntitas. ¿Qué es la misión del discurso? ¿Es de influir en los oyentes? A eso se refiere con la motivación, persuasión, argumentar, convencer, informar o entretener. ¿Ya? Aquí tenemos que eso se refiere
al tema de convencer, persuadir o convencer, ¿sí? El objetivo del discurso, ¿sí? Pues es convencer o persuadir al público de lo que yo estoy diciendo, de lo que yo quiero transmitir. El discurso es un conjunto de oraciones coherentes que expresan una intención comunicativa de informar, convencer o persuadir, argumentar. Como les había mencionado anteriormente, sí, pues su intención, su objetivo es convencer o persuadir. Lugar donde ocurre el discurso corresponde a finalidad, contexto, circunstancia, tema o materia. ¿Ya? Eso se refiere al contexto o circunstancia, ¿sí? Usted tiene que analizar muy bien su público y el contexto en el que se está desenvolviendo para que usted pueda realizar su discurso. El elemento que se refiere a la intensidad del sonido es ritmo, volumen, voz o vocalización. En este caso tenemos que es el volumen. Vamos a leer este fragmento. Se refiere a la entonación, las pausas, los énfasis, es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de exclamación o afirmación. Se refiere a recursos no verbales, recursos verbales, recursos paraverbales. En ese caso, tenemos que se refiere a recursos paraverbales. Son los sonidos o ruidos que forman parte del texto. Este elemento se refiere a volumen, ritmo, vocalización. En este caso tenemos que se refiere a vocalización. Son los signos de puntuación y entonación que usamos cuando escribimos. Esto corresponde a elementos verbales, elementos no verbales y elementos paraverbales. En este caso, pues son elementos paraverbales. Listo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.